Nos encontramos en este momento con el antropólogo e investigador Eloy Alfaro, a quien le agradecemos que haya aceptado esta invitación y vamos a conversar en primer lugar sobre lo sucedido en Brasil. Y como se sabe muy bien, lo que sucede en Brasil no queda en Brasil, por supuesto, vamos a tener que conectar esos hechos con lo que queda con la región. Así que, pues nada, sin más introducciones, comenzamos inmediatamente. ¿Cuál es su primera reacción sobre lo que pasó este domingo en Brasil? El resultado, como todos conocemos, es una victoria muy apretada, pero victoria al fin Ujú. del Partido de los Trabajadores, con Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, y con un Bolsonaro que evidentemente, me imagino, le tendrá que reajustar fuerzas, porque tiene, obviamente, tanto el Congreso como el Senado a favor de, en este caso, la oposición, de quien tendrá que estar al frente de los destinos políticos de Brasil a partir de enero del 2023. Le Ujú. escuchamos, adelante. Gracias, sí, buenas tardes con todos y todas. Pues en realidad me sorprende más que el triunfo, ¿no es cierto? Que sí era necesario y urgente para la región el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. Era importante eso. Sin embargo, me sorprende más el hecho del el estrecho margen, ¿no? El estrecho margen de ganancia. Yo creo que eso es un indicador bien fuerte de la condición en la que se encuentra eh, los debates y sobre todo las realidades, no solo de Brasil, sino del continente en general, ¿no? Los estrechos márgenes con los que los candidatos ganan en esta ocasión también da cuenta de procesos de desgaste profundo de lo que nosotros llamamos en general democracia, ¿no? Eh, pero volviendo otra vez al caso de Brasil, me sorprende el estrecho margen por un lado, pero también me sorprende el amplio apoyo que ha tenido un sector de la iglesia cristiana, ¿no? Que se ha volcado a defender desde el fundamentalismo religioso lo que ha sido la política de Bolsonaro, una política machista, una política sexista, ¿no es cierto? Una política de discrimen y de autoaislamiento del país, ¿no? Porque... Analistas que han podido revisar, por ejemplo, el último debate, decían que en el caso de este debate en particular del día viernes pasado, han habido tres protagonistas: Bolsonaro, Lula y Dios, y que Ujú, inclusive Lula tuvo que hacer mención, lo que anteriormente eso no se veía, y no solamente fue un tema del debate, fue un tema de la campaña en sí mismo, con un activismo en ciertos sectores evangélicos, en fin, y con sus referencias a, diremos, formas religiosas, ¿no? Desde ese mismo, Dios mío, perdónalos porque son ignorantes, en fin, son expresiones que no se habían visto necesarias en una campaña y que fueron movidas. La religión, el sistema de valores, fue parte protagonista de esta campaña, ¿no? ujú. Y hay que reconocer también que en Brasil, a diferencia del Ecuador, no se ha dado esos procesos de revoluciones liberales, ¿no? Donde ha habido una total, completa, absoluta ruptura entre lo que es el Estado y la Iglesia. Y eso es importante entenderlo en este contexto, ¿no? Porque además, Lula no es que no está ligado a un sector de la Iglesia. El PT, como tal, siempre ha estado ligado a un sector de la Iglesia desde lo que tiene que ver con la teología de la liberación, ¿no? Las luchas sindicales, los procesos de defensa de la naturaleza, siempre han estado ligados a sectores de la iglesia, en este caso iglesia católica, iglesia reformada, ¿no es cierto? Iglesia de los pobres en concreto, y desde ahí he venido planteando también. Entonces, cuando Lula se refiere en el debate y en otros espacios, ha debido referirse a temas cristianos o teológicos o lo que tenga que ser, ¿no es cierto? Se ha referido desde ese entendimiento de una lucha, de una iglesia comprometida con el pobre, ¿no? No la iglesia que plantea Bolsonaro, que tiene que ver con una iglesia totalitaria, extremista, ¿no es cierto? Fundamentalista. Entonces, esa es una diferencia radical de cuando los dos dicen Dios, están hablando desde dos lecturas distintas de lo que es Dios y de a quién se dirigen Uh -huh. cuando plantean ese Dios, ¿no es cierto? Entonces me parece que ese es como un escenario importante también Uh de -huh. Lula, decirles a las bases cristianas, a las Uh bases ahí, -huh. aquí estamos también, desde la política estamos defendiendo eso que hemos construido, ¿no es cierto? No es ese totalitarismo y no vamos a caer
caer en ese juego, más o menos. Sin duda un país absolutamente polarizado, el que recibe o que va a recibir, diremos, en las próximas semanas Lula da Silva. ¿Qué más podría, a su lectura, a su criterio, explicar este resultado, tanto en cuanto a la victoria y también el crecimiento que tuvo Bolsonaro, ¿no? El apoyo fue el que más creció, fue el que más apoyos recibió entre la primera y segunda vuelta, pero que evidentemente no le alcanzaron. Y en esa reflexión también me gustaría llevarlo a plantear un poco sus reacciones sobre las promesas de campaña de manera específica, ¿no? Por ejemplo, durante el debate último se criticó y mucho la propuesta social que se tenían de un lado y el otro, ¿no es cierto? A propósito de casi $120 que reciben mensualmente la población en situación de mayor pobreza, de acuerdo a los programas que ha tenido Bolsonaro, y que no necesariamente van a tener ese eco, al menos no ha sido parte de la campaña de Lula da Silva. Por el otro lado, el tema de la protección a la Amazonía había sido parte de una bandera fundamental en el caso de la propuesta del Partido de los Trabajadores, como una forma de acusar, obviamente, a lo que tenía como política extractivista el gobierno de Bolsonaro. ¿A qué se va a enfrentar Brasil ahora en enero, una vez que ya las cifras están dadas? Brasil tiene que enfrentarse ahora a toda una política exterior muy grande que presiona desde distintos lados, ¿no es cierto?, la necesidad de, por un lado, asumir la ruta que tenía antes Brasil, es decir, una ruta autónoma en la que Bolsonaro, a diferencia de los últimos gobiernos después de la dictadura brasilera, tuvo una cercanía y un casi sometimiento a la política de Trump, ¿no es cierto? Entonces, ahora Brasil debe retomar esa ruta, pero esa ruta no solamente que le aleja de la política norteamericana, desde los intereses norteamericanos, sino que además le encuadra en en los intereses mundiales, globales, respecto a lo que tiene que ver con la conservación, la Amazonía, el cambio climático, etcétera, ¿no es cierto? La política internacional que había sido, por un lado, tenido un doble juego con Bolsonaro, ¿no? Decir, sí, nosotros somos soberanos, nosotros hacemos lo que en nuestro territorio, porque la Amazonía nos pertenece, ¿no es cierto? Y lo estamos haciendo bien, pero por otro también permitiendo que la política se exprese en un abandono absoluto de las bandas, de las empresas, de las multinacionales en la extracción en la Amazonía. Es decir, había un juego de palabras, ¿no es cierto?, del gobierno de Bolsonaro que le permitió de alguna forma que nosotros hayamos visto incluso los grandes incendios, las grandes industrias extractivas en la Amazonía deteriorando el bosque amazónico, ¿no? Y con eso, obviamente, los llamandos de todo el mundo, mientras se hablaba del protocolo de Kioto, mientras se hablaba de la COP 26 o 25, la 27, etcétera, todas llamando a reducir los efectos del cambio y el efecto invernadero. Brasil se desentendía de eso, ¿no es cierto?, alineado en la política norteamericana. Eso va a cambiar fundamentalmente porque Lula ha tenido, y los gobiernos que le antecedieron a Lula también tenían una política exterior muy soberana, ¿no es cierto?, de decir nosotros defendemos desde adentro, desde lo que nosotros buscamos en nuestro posicionamiento global, y eso, aunque abiertamente Lula no lo planteara en el discurso, ¿no es cierto?, porque lo que hizo Bolsonaro de alguna forma fue generar confusión en la sociedad respecto a estos temas, aunque Lula no lo hiciera desde el discurso político en la campaña, evidentemente tiene que encuadrarse y va a encasillarse en esta política exterior que es una demanda global, ¿no? Ya no es solamente de Brasil. Y eso está atado y está sujeto también a una serie de condicionamientos respecto a financiamientos para la protección de la Amazonía, que Brasil recibe millones de dólares de Naciones Unidas, de la Ujú. Unión Europea, etcétera, que están condicionados a eso. Y que por el tema de la pandemia, por alguna serie de elementos más, la Unión Europea y las Naciones Unidas se hicieron de la vista gorda, si quiere, con el gobierno de Lula, de Bolsonaro, ¿no? Pero que Ujú. ahora eso va a retomarse, especialmente Ujú. ese es un tema muy fuerte que se va a discutir en la justamente que está ya a puertas de la discusión, ¿no es cierto? Se va a discutir eso y como que los países están llamados a ajustarse los pantalones en ese sentido, a los compromisos Hablemos, que había que se hablemos cumplan.
Hablemos un poquito sobre las relaciones. Usted ya lo ha mencionado de alguna manera, lo que va a pasar en términos geopolíticos con la llegada, sobre todo con el enfoque al tema de la Amazonía. Sin embargo, obviamente también ahí hay una relación y una expectativa. Gustavo Petro ha estado muy entusiasta sobre Ujú. incluso la campaña y obviamente con el resultado final. Y ha recibido también los saludos de ciertos coidearios, como el caso chileno, el caso argentino, en fin, cuando uno mira el mapa geopolítico nuevamente en Sudamérica, solo hay dos o tres espacios en donde la izquierda, en sus distintas tonalidades, todavía no se encuentra en el poder. Entonces, ¿tiene alguna señal esta situación en Brasil que podría leerse desde la región y cuál podría ser esta? Ujú. Me parece que lo fundamental aquí es, sí, y he visto varios imágenes, ¿no es cierto?, que han pintado al continente de rojo y unos pequeños puntos azules, dando cuenta de que donde existe todavía gobiernos neoliberales como en el nuestro, ¿no es cierto? Sin embargo, me parece que más allá de que si hay un político o un gobierno o un estado que desde una lógica de izquierda está gobernando, me parece que ese gobernador que está ahí, ese gobierno que está ahí, lo puso el pueblo. Y lo puso por alguna razón, ¿no es cierto? Y no es coincidencia que haya pasado en Chile, que haya pasado en Brasil, que esté pasando en Colombia, en Perú, ¿no es cierto? Sino que es un desgaste del modelo neoliberal, ese modelo que llamaba la acumulación, ¿no es cierto? Nos vendieron la idea de que va a llenarse la copa y que cuando la copa se llena, se riega y todos podemos disfrutar de lo que esto implica, ¿no es cierto? Esa acumulación absurda, brutal, significó también una ruptura total con los desarrollos sociales del resto de la población. Y eso la población se ha dado cuenta, ¿no? Por un lado, las manifestaciones de darse cuenta de esto son los distintos éxodos de Centroamérica hacia el norte, ¿no es cierto? De Venezuela hacia el sur, de Perú hacia Argentina o hacia Brasil, ¿no es cierto? Los distintos éxodos que nosotros hemos visto dan cuenta de ese desgaste. Por otro lado, y sobre todo, están los estallidos sociales. Ecuador ha sido un país en eso, digamos, diferente, ¿no es cierto? Porque desde los años 90, desde finales de los 80, ha venido deteniendo el modelo neoliberal versus los otros países que no lo han logrado hacer. Y aquí hay dos economías fundamentales en cuanto al neoliberalismo, ¿no es cierto? Chile es donde nació el modelo neoliberal, esa economía, ¿no es cierto?, basada y sujeta por una constitución como la de Pinochet, que dejó amarrando el modelo neoliberal como política pública, que llegó incluso a fracturar el tejido social individual, ¿no es cierto? Y la otra economía que es Colombia. Colombia, que fue también una economía neoliberal basada, en cambio, en el presupuesto de la guerra. La guerra viene, el enemigo interno, entonces debemos siempre darle la autoridad a la guerra y a partir de la guerra construir todo. Estas dos economías tuvieron grandes estallidos sociales, uno en el 2019 y Colombia en el 2021, ¿no? Entonces, estos estallidos sociales dieron cuenta justamente de esa crisis que existía por dentro y lo que la sociedad votó, ¿no es cierto?, por un nuevo presidente, por un nuevo gobierno, fue precisamente eso, es decir, ya no queremos estos modelos, queremos un gobierno distinto. Que esté Petro, que esté Boric, que esté Lula, ¿no es cierto? Es, digamos, el liderazgo que se encuentra en este momento, pero por debajo subyace, y eso me parece importante resaltar, ¿no es cierto? Este desgaste del modelo neoliberal a nivel de la sociedad latinoamericana en su conjunto. Y eso creo que es Nos, fundamental entenderlo. No- Nos queda en el tapete preguntas asociadas, por ejemplo, que si se trata de un desgaste del modelo neoliberal, sin embargo, ni Boric ni Fernández en Argentina han logrado sostener la popularidad que normalmente se supone debería conservar al menos un poquito de tiempo un presidente recién electo. Habrá que ver cómo le va en ese sentido al flamante presidente Lula da Silva. Pues muchísimas gracias, estimado Eloy. Estamos pendientes de esta coyuntura, por supuesto, y siguiendo de cerca para poder invitarle en una próxima oportunidad a continuar un poco Gracias. más con este análisis. Con Un gusto. gusto, que esté muy Cuando bien. quieran, con gusto. Hasta luego.